Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse. Soy la doctora Analía Lacal, parte del servicio de neurocirugía del hospital e integrante de la unidad de cirugía de Parkinson, de neurocirugía funcional. Hoy vamos a hablar de selección de pacientes para cirugía en la enfermedad de Parkinson. Todo comienza con la derivación del paciente de parte del especialista al equipo multidisciplinario de profesionales que se dedican a la enfermedad de Parkinson. El concepto de trabajo en equipo es una unidad formada por distintos profesionales dedicados o abocados a estudiar y seleccionar el paciente con posibilidad de estimulación cerebral profunda, DBS, en algunos casos ablación o radiofrecuencia, en la enfermedad de Parkinson. Hablamos de seleccionar el paciente como un acto en equipo e individual de cada paciente. Si bien tenemos guías estandarizadas a seguir, las cuales son distintas, la intención de un equipo y una unidad de cirugía de Parkinson es seleccionar paciente a paciente, individualizar cada caso. La unidad de trabajo está compuesta por varios especialistas que cada uno desde su especialidad o desde su rutina de trabajo estudia al paciente con la misma enfermedad. En el caso de nuestra unidad está compuesta por neurólogos especializados en trastornos del movimiento. Paso a nombrarlos el doctor Idelmo Nicola, la doctora Florencia Echeverría, neurocirujanos funcionales, el doctor Telmo Nicola, quien es el jefe de la unidad de cirugía de Parkinson y de neurocirugía funcional, el doctor Julián Pastore, neurocirujano funcional, la doctora Analía Lacal, quien les habla. Disponemos de nuestra neuropsicóloga, la licenciada Luján Calabrese, quien realiza todas las baterías neurocognitivas del paciente. Disponemos de nuestros neuroimaginólogos, quienes estudian una resonancia especial con protocolo para cirugía de Parkinson que nos llega previamente con un tiempo prudencial a la cirugía, que generalmente es 15 días antes, una semana antes. Disponemos de bioingenieros en nuestro equipo que están presentes el día de la cirugía, en el planeamiento anterior, el mismo día, en el planeamiento, en la colocación del marco y en el abordaje dentro del quirófano cuando hacemos el test de contacto intraquirúrgico. Ellos son Laura Ojeda y Daniel Cerchetti, bioingenieros, especializados en neuromodulación. Y disponemos de nuestro neuroanestesiólogo, el doctor Marco Nicolas, ya que este tipo de cirugía se da en el contexto de un paciente que durante el mayor tiempo de la cirugía está despierto, colaborando con distintos estímulos y pruebas semiológicas, y nuestro neuroanestesiólogo nos ayuda en la mayoría del proceso quirúrgico a tener este paciente vigil y en otros momentos importantes, como por ejemplo la colocación de la batería y la incisión, en ese momento realizar una sedación o una intubación acorde al tipo de paciente y que el anestesiólogo decida. Realizamos una evaluación general. Primero realizamos una evaluación integral médica del paciente. Siempre el paciente tiene que venir acompañado del familiar. En esta especialidad y en esta unidad es imprescindible. Realizamos una anamnesis general con las enfermedades y comorbilidades generales del paciente. Luego hacemos ya una anamnesis más específica abordando la enfermedad de Parkinson. Ahí cuestionamos sobre los años de diagnóstico, sobre el tiempo de la introducción de la levodopa, sobre el primer síntoma que aparece,
sobre la cronología de la enfermedad, sobre la fase actual del paciente, la medicación, los cambios que ha sufrido el paciente con estos cambios de medicación, los efectos adversos de los distintos esquemas que ha probado el paciente, el esquema actual que tiene el paciente de medicación, las complicaciones motoras que tiene, banderas rojas que vemos con los distintos especialistas y el entorno familiar con el cual nos llega y nos cuenta el paciente en la entrevista, sobre todo con la neuropsicóloga. Luego tenemos evaluaciones específicas para abordar y seleccionar si este paciente podría llegar a ser candidato o beneficiarse con una cirugía de DBS o de estimulación cerebral profunda. Estas pruebas son conocidas por todos, son UPDRS 1, 2, 3, que es la motora y es la que ponemos énfasis, UPDRS 4, el UPDRS 3 motor lo hacemos en fase off y en on. Esto significa que el paciente viene a la entrevista en off. Ese off puede ser de 12 horas o menos. Eso también es individual de cada paciente. Por eso generalmente antes de tomar el día de prueba, el paciente nos manda un video casero en su peor momento y en su mejor momento. Y ahí decidimos ¿cuántas horas le vamos a pedir al paciente de deprivación de esa levodopa para poder hacer el test de levodopa en el consultorio? Es personal también la cantidad de horas de off. Luego estadificamos al paciente, luego hacemos la escala de actividades de la vida diaria y luego la neuropsicóloga hace su batería de test con el paciente y luego con el familiar, algunos aspectos con el familiar, sobre lo cognitivo, conductual, anímico, emocional y funcional del paciente. También tenemos que abordar los estudios diagnósticos, resonancia de encéfalo con protocolo para Parkinson, que en este caso nuestra bioingeniera y los especialistas en neuroimágenes de la institución han convenido un protocolo estandarizado para todos los pacientes que pueden llegar a ser candidatos a cirugía de Parkinson. Aquí lo tenemos, las distintas series, y se trata de respetar este protocolo. Son cortes muy pequeños, 40 cortes finos dedicados a los ganglios de la base, sin espacio intermedio y con estas características que se presentan. Voy a hacer una pregunta de manera ilustrativa para que los que quieran puedan responder. Según su experiencia profesional, ¿cuál de los siguientes no es un criterio de soporte o de ayuda para el tratamiento avanzado en la enfermedad de Parkinson? Si bien todavía no lo vimos, durante la charla vamos a poder solo responder esta inquietud. A, buena respuesta, levodopa. B, paciente motivado. C, ausencia de excesivas expectativas por el tratamiento. D, entorno familiar no continente. Criterios de inclusión, exclusión, soporte para tratamiento avanzado de enfermedad de Parkinson. Estas son las últimas guías 2021 de Fasano. Son guías, si bien uno siempre intenta estar rigurosamente dentro de las guías, esto no quiere decir que los pacientes no deben ser evaluados individualmente en cada caso. El step 1 o paso 1 son los criterios ya conocidos por todos, criterios de inclusión para el tratamiento avanzado. En mi lugar yo voy a hablar de estimulación cerebral profunda o ablación, no voy a hablar de la bomba ni voy a hablar de lo que es la infusión
enteral de levodopa. Únicamente como tratamiento avanzado, lo que voy a decir es únicamente lo que es cirugía de Parkinson. El diagnóstico como criterio de inclusión y condición sine qua non tiene que ser que el paciente tenga un diagnóstico de certeza hecho por un especialista en trastornos del movimiento, que no queden dudas que este paciente tiene enfermedad de Parkinson idiopática. Más de 4 años de duración. Es un tema, no es mandatario, no es obligatorio que el paciente tenga más de 4 años de evolución. Lo que dicen las guías y los reportes es que más de 4 años nos da seguridad y acertación en el diagnóstico de Parkinson. Es por eso, antes se tomaban 5 años, hoy en día se toman 4 años. Nos es útil para asegurar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en las primeras fases los síntomas pueden parecer un Parkinson idiopático y no serlo en el transcurso de los 2-3 primeros años. Por eso los 4 años o mayor a 4 años. Las fluctuaciones motoras o disquinesias, que son aquellos movimientos involuntarios que pueden ser o no secundarios a la toma de levodopa. Alteración de la calidad de vida por esos signos respondedores de la levodopa. Y ahí tenemos que detenernos y pensar que el enfermo de Parkinson sí tiene su calidad de vida afectada, pero pueden ser por síntomas no motores y por eso no tenemos que pensar en una cirugía. La cirugía de DBS únicamente da respuesta a los síntomas, algunos síntomas motores. Tratamiento médico oral óptimo, pero inefectivo. Esto significa, después de un tiempo considerable, por un neurólogo especialista, en dosis adecuadas y en los intervalos adecuados. Con un tiempo de off más del 25% del día, con discinesias severas, con periodos off severos, que esto provoca en el paciente dolor, disfonía y ataques de pánico, hasta ataques de pánico. Periodos off imprescindibles. Esto quiere decir que son periodos que no tienen que ver con la toma de levodopa y que aparecen en momentos inesperados del paciente. Los criterios de exclusión. Esos criterios también son difíciles para nosotros como equipo cuando nos derivan un paciente o viene un paciente a consultar con las expectativas quirúrgicas y realmente están fuera de protocolo, pero no porque una lista o una guía lo diga, sino porque en base a las guías y los reportes, uno toma un consenso y viene a Ateneo y decide que ese paciente realmente no se va a poder beneficiar con la cirugía. Uno de los criterios de exclusión es la corta expectativa de vida, como todos sabemos, para someternos a tal cirugía. Condiciones sistémicas mayores que limitan la calidad de vida del paciente. Comorbilidades importantes, EPOC, enfermedades, anticoagulaciones que el paciente no puede dejar, enfermedades cardiológicas avanzadas. Depresión. La depresión de por sí no es un criterio de exclusión, siempre y cuando esté controlada. Psicosis tampoco es un criterio riguroso de exclusión, por eso es paciente a paciente personalizado. Sí, si no está controlada, si el psiquiatra no ha logrado controlarla. Y la demencia sí es un criterio de exclusión. Criterios de soporte, de ayuda para el tratamiento, para la inclusión en una posible cirugía de Parkinson. Excelente respuesta al test de levodopa, se dice que es mayor al 30% cuando en el UPDRS-3 el paciente en off y en on responde mayor al 30%. Un paciente motivado, ausencias de excesivas expectativas para el tratamiento quirúrgico, de respuestas excesivas.
tanto del paciente como de la familia. Y el entorno familiar continente. Ningún paciente que no tenga un buen entorno familiar, podríamos lanzarnos nosotros como equipo a operar el paciente. Ese es un paciente que por más que cumpla con todos los criterios, si no tiene un entorno familiar continente, ese paciente no va a evolucionar bien. Porque después de la cirugía hay mucho por hacer. Hay que neuromodular el paciente requiere de muchas visitas, tenemos como equipo, junto a los neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, neurokinesiólogos y neurólogos, abordar al paciente. Eso lleva mucho tiempo mucha demanda de parte de la familia, por lo cual quedaría como un tratamiento incompleto. No nos serviría ni al paciente, ni a la familia, ni a nosotros como equipo. El step 2, o paso 2, una vez que hemos excluido o hemos incluido a aquel paciente para cirugía de Parkinson, ahí tenemos que definir si va a ir a cirugía de estimulación cerebral profunda o va a ir a una ablación o radiofrecuencia o lesión. En ese caso, en DBS tenemos criterios de soporte. Temblor. Esto es lo que dicen las guías. Después les comento, cada caso es muy personal. Temblor resistente a la levodopa, poca respuesta a la levodopa, no al test. Necesidad de autonomía del paciente, algunas consideraciones estéticas también, y lo que se da como abstinencia nocturna. ¿Cuándo son criterios de exclusión para DBS? Riesgo de suicidio, porque se ha visto que pacientes que han sido operados, sobre todo en núcleo subtalámico con DBS, han tenido problemas al respecto de esta enfermedad, por lo cual hay que estar muy atento con todo esto. Para esto tenemos el reporte de todo el abordaje neuropsicológico y psiquiátrico previo. Apatía, depresión refractaria, alto riesgo quirúrgico, lo que hablábamos antes, severa atrofia, encefalopatía, ACV, etc. Ablación, radiofrecuencia o lesión. Lo usamos en casos muy puntuales. Hay que ser muy riguroso antes de decidir una lesión, porque es irreversible, porque da pocos beneficios sobre algunas cuestiones, porque el paciente tiene que tener síntomas de unilateralidad, tiene que tener una sintomatología ya estable, está más abocado a pacientes que tienen comorbilidades o que no quieren escuchar de una prótesis o de algo externo al cuerpo, que tienen edad avanzada y ciertos criterios muy puntuales. Criterios de exclusión para la ablación, que tenga síntomas bilaterales o de línea media, axiales, ya que uno cuando realiza una radiofrecuencia o lesión lo hace de manera unilateral, por lo cual trastornos bilaterales o axiales no nos serviría. Larga expectativa de vida. Esto es un criterio de exclusión. A nadie se le ocurriría a un paciente joven hacerle una lesión cuando no sabemos cómo va a progresar esa enfermedad. Y luego, una vez que definimos si el paciente, en el caso que decidamos por estimulación cerebral profunda o DBS, tenemos que elegir el target. Hoy en día hay muchos targets. Yo puse los 3 más frecuentes, pero hoy se están probando otros y voy a hablar únicamente de los más frecuentes. Núcleo subtalámico, globo pálido interno y tálamo, BIM. Los criterios de soporte y de exclusión de cada uno. Esto es lo que dicen las guías. Después, como digo, uno tiene que ver toda la sintomatología del paciente, el resultado de toda la batería de test y ahí decidir qué blanco es mejor para el paciente, la edad, las comorbilidades, etc. Con respecto al núcleo subtalámico, los criterios de soporte, pacientes más jóvenes, distinto a globo pálido. Temblor severo, si bien no es tan buen respondedor el temblor al núcleo subtalámico, como único, si yo tengo un paciente con una enfermedad de Parkinson tremorígeno, únicamente como síntoma cardinal y primordial y que le afecta la calidad de vida al paciente, tal vez no elegiría el núcleo subtalámico, sino elegiría un tálamo.
Necesidad de reducir la medicación. El núcleo subtalámico es un excelente respondedor ante este requerimiento por parte de los neurólogos de tener que, por X motivo, disquinesias, efectos adversos, o tomas muy cercanas o ya en dosis excesivas, nos permite el núcleo subtalámico descender la dosis de levodopa, cosa que el globo pálido interno no nos permite. Y la cinesia nocturna. Esos son pacientes. Realmente el paciente candidato es un paciente joven, con la necesidad de bajar esa dosis de levodopa y con un fenotipo de acineto rígido. Criterios de exclusión. Pacientes más grandes, más añosos, porque siempre vienen aparejados con un trastorno cognitivo y sabemos todos que el núcleo subtalámico puede afectar y progresar la alteración cognitiva en los pacientes. Depresión, apatía, puede acentuar estos trastornos. Deterioro cognitivo leve con características progresivas, multidominio, visoespaciales. Estos son los pacientes que tienen un deterioro leve, pero que el neuropsicólogo nos dice, ojo, la batería nos dio para progreso. Entonces es un paciente candidato a pensar en globo pálido interno. Y aquellos pacientes que tienen compromiso axial de la marcha, son pacientes que no van a responder bien al núcleo subtalámico. Y ahí ya uno tiene que pensar en globo pálido, en núcleo pontino, pedúnculo pontino, etcétera, y otros que están en estudio. Con respecto al globo pálido, tenemos criterios de soporte. Más que nada son pacientes que tienen movimientos involuntarios disquinéticos, pacientes que tienen componente distónico de la enfermedad. Sabemos que el globo pálido es muy bueno para las disquinesias y para la distonía. Síntomas no motores respondedores a la levodopa y síndrome de desregulación dopaminérgica, que ahí me freno porque, bueno, primero en este ítem tendríamos que ver, sabemos que en este síndrome los primeros involucrados son los agonistas dopaminérgicos y entonces primero tendríamos que intentar sacarlos de menor potencia a mayor potencia porque son los primeros provocadores del sistema de desregularización y después ver qué queda y volver a poner, digamos, las cartas sobre la mesa y decidir entre un globo pálido o un núcleo subtalámico. Los criterios de exclusión, pacientes muy añosos. Se ha hablado en los últimos estudios de UCLA, de Elena Moro, el último presentado 2016, que hubo 3 grupos de pacientes, menores a 60, entre 60 y 74 y mayores a 74. Se han visto grandes beneficios en los menores de 60, de 61 a 74 buenos, son buenos referentes, y ya más de 75 podrían ser malos referentes, podrían. No es criterio de exclusión absoluta. Con respecto al tálamo, tenemos aquel síntoma que mejor responde al temblor es el tálamo, el BIM. ¿Qué significa esto? Que el paciente realmente viene y nos dice, lo que me deteriora la calidad de vida, si bien yo tengo lentitud, tengo rigidez, porque siempre tenemos un paciente que aunque sea leve lo tiene, pero lo que realmente me invalida, me perjudica la calidad de vida, es el temblor bilateral que tengo. Entonces ahí es cuando uno tiene que dejar los otros 2 núcleos de lado y abordar al tálamo. Y los criterios de exclusión, bueno, mayores y otros síntomas molestos de la enfermedad, por ejemplo, un paciente con rigidez severa y con lentitud severa, uno no pensaría en ir al tálamo, al BIM. ¿Cuándo realizo la cirugía? Esto es una gran pregunta y es difícil de responder. Tan pronto, y en tan pronto
tenemos que detenernos y pensar que tan pronto es no tan tarde, no tarde y no temprano. Esas son las dos consignas. No hay que llegar tarde a la cirugía y no hay que llegar temprano a la cirugía. Entonces, es tan pronto como los síntomas y los signos que mejorarían con esta terapia, esta cirugía que elegimos una vez de haber elegido el target, estén afectando la calidad de vida y o funcionamiento social del paciente, a pesar de los intentos razonables por un especialista con tratamientos conservadores adecuados farmacológicos. Es un tiempo justo, es no llegar tarde a la cirugía porque luego no la podemos hacer y si la hacemos los beneficios son muy pobres, y no llegar antes porque tampoco vamos a saber qué es lo que estamos abordando y estaríamos equivocando de núcleo. Conceptos finales para terminar importantes sobre la selección del paciente. Realizamos un ateneo con registro fílmico y opiniones de diferentes especialistas, selecciones bajo criterios de inclusión, como hablamos, soporte y exclusión, pero individualizando el paciente en cuestión. Decidimos la cirugía y ahí nos detenemos en las expectativas del equipo, del paciente y de su familia. Tenemos que tener los tres las mismas expectativas y objetivos de la cirugía. Definimos qué blanco o qué target vamos a abordar. Vemos la contención familiar y nos aseguramos la contención familiar para el posoperatorio y la vida del paciente en sí para abordar no solo la parte quirúrgica, sino multidisciplinaria de la enfermedad. Tenemos en cuenta la cercanía a un centro de modulación porque el paciente va a tener que recurrir una vez por mes a un centro de modulación y luego tal vez se haga más espaciado, y la cirugía debe ser pensada como complemento del resto del tratamiento integral del paciente con enfermedad de Parkinson. Conceptos finales y muchas gracias.